entra en Juan, capítulo 1 y versículo 11. La escritura dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La escritura está hablando de Jesús cuando vino a este mundo. Primeramente le predicó al pueblo judío, su pueblo, pero su pueblo le rechazó, porque no entendían quién era Él y que Dios lo había enviado. Fue rechazado por la forma en que hacía milagros, porque se juntaba con pecadores para ayudarles y predicarles. Él salía del sistema cuadrado que el pueblo judío había hecho. Habían puesto tantos mandamientos de hombres, como lavarse las manos como un mandamiento constantemente, y otros, y él se salía aparentemente de esas normas. Así que fue rechazado por envidia y por odio. Al ver la hipocresía de el Sanedrín, que era la máxima autoridad judía en la época, Jesús amonestaba fuertemente la hipocresía de ellos. Le decía que era una manada de víboras. Es por eso que le crucificaron, porque Él siempre decía la verdad, y la verdad nos hace libres, hermanos. Él sanaba en días de reposo. Él hacía cosas que no encajaban con el sistema de aquella época. Es por eso que no puedes poner tu esperanza en los hombres, sino en Cristo. Hacer el bien no nos garantiza que nos irá bien. Hacer lo correcto no nos garantiza que no sufriremos injusticias. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando hagamos el bien y recibamos lo contrario? ¿Seguiremos confiando en Cristo o la actuación de las personas nos harán dudar de Dios? Porque el hombre decepciona, los hombres decepcionan, y no importa qué título tengan o cómo se llamen, el único que no decepciona es Cristo. Por eso, te animo a confiar en Él. En cualquier situación en la que estés, en cualquier problema en el que estés, te animo a poner tu fe en Cristo. Si todos se vuelven infieles, Él sigue siendo fiel. Si todos se vuelven injustos, Él sigue siendo justo. No cambia. Él es el principio y el fin, y no tiene sombra de variación. Hermanos, la forma en la que Dios hace las cosas, a veces, no las entendemos. Cristo fue rechazado por su pueblo, juzgado injustamente, torturado y crucificado. El humano parece una derrota, parece un fracaso y una misión fallida, pero lo espiritual es la forma que Dios utilizó para darle una oportunidad a este mundo de ser salvo. Como dice en Romanos 11, no podemos entender la forma en que Dios trabaja y hace las cosas, porque utilizó el rechazo del pueblo judío para darle una oportunidad a los gentiles de ser salvos. Así que permitió que los judíos juzgaran injustamente a su hijo, le torturaran y lo crucificaran para salvar al mundo a través de su sangre. Dios salvó al mundo a través de la tortura y el sacrificio de su hijo. Utilizó la sangre de su hijo derramada en la cruz para limpiar el pecado de la humanidad. Si Dios obró de esa manera a través del rechazo, la injusticia y la tortura que pasó su hijo, ¿quién sabe lo que Dios podría hacer a través de las tribulaciones que pases en esta vida? Dios es un experto en sacar algo bueno incluso de las peores cosas. Que las situaciones y problemas que enfrenten en la vida no te hagan dudar de Dios. La vida es una prueba para ver si confiamos en Cristo pase lo que pase. Ese es el significado de la vida. Hermanos, quiero leer el libro de Juan, capítulo 15 y versículo 18 hacia adelante. Dice:
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Si aborrecieron a Jesús, también aborrecerán a sus siervos. Si lo persiguieron a Él, también nos perseguirán a nosotros. Si guardaron su palabra, también guardarán la nuestra. Eso es porque no conocen a Dios. Aquellos que quieren servir a Jesucristo, prepárense, porque los ataques del enemigo a través de las personas serán grandes. Todo aquello que quiere servir a Jesús recibe ataque. Tendrán que ser como un soldado que aguanta cualquier ataque en cualquier situación. Tendrán que vestirse con la armadura de Dios para poder soportar. Porque es muy difícil, hermanos, servir a Jesucristo en este mundo. Cuando estés ahí, no te defiendas con armas humanas. Vence al mal con el bien y serás un hijo de Dios. Vence con la paciencia, vence con la humildad, vence resistiendo los golpes y sacrificándote por los demás. Esa es la forma de vencer al mundo mediante la fe, porque nuestra fe en Cristo ha vencido este mundo. No tomes venganza por ti mismo. Déjale la venganza a Dios y Él retribuirá a aquellos que te hicieron mal. Pero guarda tu corazón puro de todo resentimiento para que el Espíritu Santo pueda habitar en tu interior. Hermanos, somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Es por eso que no podemos albergar falta de perdón. Cuando albergamos falta de perdón, pensamos que le estamos haciendo mal a otra persona, pero quien más daño nos hacemos somos nosotros mismos, guardando falta de perdón, odio, resentimiento, rencor, envidia. Todas estas cosas van pudriendo el corazón, nos alejan de la presencia de Dios, nos enferman. Muchas personas están enfermas porque no perdonan a las personas que les ofendieron, no perdonan a las personas que les hicieron daño y quieren ser sanados, quieren ser libres, pero no quieren perdonar a los demás. Les voy a decir algo: perdonar a los demás es una decisión del corazón. No necesariamente la persona te tiene que pedir perdón o tienes que ir a la persona y decirle te perdono. Es un acto del corazón que se transmite por las palabras. Y cuando las personas te ofendan, cuando las personas te hieran, debes abrir tu boca y decir: Padre, perdono a tal persona por haberme ofendido. Perdono a esta persona por haberme herido. Y renuncia a todo resentimiento. Porque si no lo hacemos, hermanos, el Espíritu Santo no puede estar en nuestras vidas. Si no lo hacemos, hermanos, no hay reino de Dios. Muchos pastores se van a condenar por eso. Están predicando en púlpitos y se van a condenar porque no perdonan a aquellos que los ofenden. Hermanos, esto es tan serio y tan real. El enemigo tiene tan agarrada a las personas y normalmente es por su orgullo. Las personas son tan orgullosas. No quieren abrir su corazón al perdón. No quieren liberarse de la amargura y guardan rencor dentro de ellos. Pero si en esta noche haces una oración y abres tu boca y dices: Padre, perdono a todos los que me ofendieron, perdono a todos los que me hirieron, el Espíritu de Dios va a entrar en tu vida. El Espíritu de Dios va a derramar su poder sobre ti. Porque quiero decirte que no hay distancia para el Espíritu Santo. Allí donde estés, el Espíritu Santo puede obrar. Quiero leer, hermanos,
El capítulo de Lucas, capítulo 23, dice, versículo 26 hacia adelante, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, hay algo que me llama la atención de este texto, y es que Jesús necesita ayuda humana. Él era Dios, pero también era hombre, y en su humanidad, para cargar la cruz, se dejó ayudar por Simón de Cirene. La vida puede traer momentos tan difíciles en los que necesitemos la ayuda de los demás. No importa cuán fuerte te creas que eres, vas a necesitar ayuda de otros. Hermanos, pase lo que pase, Dios seguirá sosteniendo nuestras vidas. Hermanos, mi ayuda está aquí. Si la necesitas, está aquí. Porque a veces la carga de la cruz parece tan pesada que no podemos seguir avanzando. El dolor es tan grande, son tantos los problemas, que no queremos seguir hacia adelante, queremos pararnos en el camino. Pero te digo, no importa cuán grande sea tu dolor y tu carga, Dios te va a seguir sosteniendo. Enviará a las personas correctas para ayudarte, abrirá camino en el mar, suplirá conforme a sus riquezas en gloria y podrás seguir hacia adelante porque Dios está contigo. Solo sigue confiando en Él, sigue guardando la fe en Jesús, aunque todos te decepcionen, aunque todos te abandonen, Él estará contigo para darte la victoria. Hermanos, Jesús ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El versículo 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Los judíos de la época rechazaron a Jesús. Le juzgaron injustamente, lo torturaron y lo crucificaron. Pero ¿saben qué, hermanos? La justicia divina siempre llega. En torno al año 70, el Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén y mató a miles de judíos. Hermanos, la justicia divina siempre llega. Puede tardar un año, puede tardar 10, puede tardar 20, pero llegará. Por eso nunca intenten hacerle daño a un hijo de Dios, porque esa es una de las peores cosas que pueden hacer. El versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús es el árbol verde. Si a Él lo torturaron de esa forma, hermanos, ¿qué nos harán a nosotros? Casi todos los profetas y apóstoles fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apaleados y murieron por causa del Evangelio. Servir a Jesucristo es el trabajo más difícil del mundo, pero también el más importante del mundo. Sí, hermanos. Hermanos,
La historia dice que Pedro fue crucificado boca abajo, que Juan fue hervido en aceite, pero sobrevivió y fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis y murió como anciano. Lo que le quiero decir es que si alguien le ha dicho que el Evangelio es un camino de rosas, no es cierto. Seguir a Jesucristo consiste en tomar la cruz cada día y seguirle a Él. Hermanos, el libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si alguien le ha dicho que ser cristiano es un camino de rosas, no es cierto. Hay años muy duros en la vida donde los problemas parece que no van a terminar. Pero así, hermanos, es como se prueba nuestra fe. Nuestra fe, dice la Escritura, que debe ser probada. El oro se pasa por fuego. Y cuando se pasa por fuego, vemos si verdaderamente es oro. Es entonces cuando toda impureza se va. Así nuestras vidas como cristianos van a ser probadas. Porque cuando todo va bien, cuando los bolsillos están llenos de dinero, es muy fácil decir: soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. Qué fácil es decirlo entonces. Pero cuando las cosas se complican, cuando parecen que tus peores pesadillas se cumplen, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando todo va mal, es ahí donde se demuestra quién es un verdadero cristiano. Cuando toca levantar la mano y toca decir: gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, porque tú me has salvado, porque tú me has sostenido, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Hermanos, eso es lo importante. No solo cuando las cosas vayan bien, sino cuando las cosas vayan mal. Sigamos confesando quién es Cristo. Porque qué fácil, cuando la cartera está llena de billetes, decir: gracias, Jesús. Pero ¿y cuando todo va mal, hermanos? ¿Qué decimos entonces? ¿Qué confesamos entonces? Porque la vida tiene las dos cosas. La vida tiene los tiempos buenos y tiempos malos. Están las dos. ¿Cómo reaccionas cuando vienen las cosas malas? ¿Cómo reaccionas cuando aparentemente aquellos que deberían hacer el bien hacen el mal? Hermanos, la fe debe ser probada. El creyente Abraham fue probado. Esperó más de 20 años por la promesa de Dios para tener su hijo. Y cuando Dios le dio a su hijo Isaac y este creció, Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Después de haber esperado tantos años por su hijo, ahora Dios se lo pide en sacrificio. Y Abraham podía haber dicho que no, pero ¿saben qué? Obedeció a Dios. Tomó a su hijo y fue a sacrificarlo. Y cuando tomó el cuchillo para quitarle la vida y sacrificarlo a Dios, Dios le dijo: detente, Abraham, porque he visto que me temes. Hermanos, la vida es una prueba. Cualquier cosa puede pasar. Los que están en la cima al día siguiente pueden dejar de estarlos. Y los que están en la cárcel al día siguiente pueden estar en el trono. El rico mañana puede ser pobre y el pobre mañana puede ser rico. Hermanos, dependemos completamente de Jesús. Nuestra vida está en sus manos. Jesús nos tiene aquí en el hueco de su mano y nos guarda con su misericordia. Pero si abriera su mano, todo se acabaría en un día. Porque separados de Jesús nada podemos hacer. Hermanos, cuando vengan las pruebas a nuestras vidas, confiemos en Cristo como Abraham lo hizo. Obedezcámosle cueste lo que cueste. Porque a veces es difícil obedecer a Dios. No siempre es sencillo obedecer a Dios.
pero Abraham lo hizo. Él es el padre de la fe y es un ejemplo, hermanos, para poder parecernos más a Cristo en cuanto a la fe. Hermanos, la clave para superar toda prueba y tribulación es el temor a Jehová. A veces el amor no llega a comprender por qué Dios permite ciertas cosas. Cuando Dios detuvo a Abraham y iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente, Abraham, porque he visto que me temes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces el amor de Dios, el amor que nosotros sentimos humano, no llega a comprender lo que Dios permite. ¿Por qué permites este accidente, Señor? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites esta situación? ¿Por qué permites esta traición? ¿Por qué permites esta decepción? No llegamos a comprenderlo. El ser humano se ciega con el dolor y no llega a comprender la mente de Dios. Pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que, hermanos, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tribulación, temamos a Dios. Guardemos nuestro temor a Dios y obedezcámosle, porque sigue siendo Dios, pase lo que pase. Tiene el poder para darnos lugar en su reino y tiene el poder para echarnos el infierno. Por eso, pase lo que pase, sigue sentado en el trono. Pase lo que pase, sigue confiando en Él. Hermanos, nuestra alma le pertenece a Dios. Todo va a pasar en este mundo. La casa que tengas y el coche que tengas se va a quedar aquí. Los millones que tengas en el banco se va a quedar aquí. Pero ¿qué va a pasar con tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se quema en el infierno por la eternidad? Porque lo verdadero de ti es tu alma. Y Él ha prometido que si confías en Él y guardas su palabra, va a darte parte en su reino y te va a librar del lago de fuego que está reservado para los demonios y para aquellos que rechazan el evangelio de Jesús. Por eso, hermanos, guarda el temor de Dios. Porque el amor humano a veces no entiende la voluntad divina. A veces no entiende la forma en la que Dios hace las cosas. Pero ¿saben qué? Él tiene propósitos de salvación. Cuando Dios permite sufrimiento en las personas, cuando Dios permite sufrimiento en sus hijos, es porque hay propósitos más grandes detrás. Propósitos de salvación. Pero cada prueba, cada proceso, cada tribulación nos prepara para servir a Dios. Sin esos procesos, nuestro carácter no se formaría, porque el don del Espíritu Santo se recibe en un día, pero el carácter de Dios se recibe a través de muchos años y muchas tribulaciones. Para servir a Dios, para cumplir tu propósito, necesitas el don del Espíritu Santo, pero también el carácter de Dios. Porque si no, cuando llegues allí con el don, si no tienes el carácter suficiente, ¿cómo vas a reaccionar ante la injusticia? ¿Cómo lidiarás con los problemas? ¿Qué harás cuando ocurra algo que no entiendas? Dios quiere que cuando llegues a ese lugar, tengas el carácter suficiente para permanecer allí, hermanos. Porque el don nos lleva al lugar, pero el carácter de Dios nos mantiene en él. Carácter, hermanos. El carácter es pasar por alto la ofensa. Saber que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Él es el poderoso gigante que pelea por nosotros. Cuando la gente pelea en nuestra contra, no pelear contra ellos, sino dejárselo a Dios. Porque Él es el poderoso gigante, hermanos, y no hay nadie más poderoso que Él. Si realizan justicias en contra de ti, no te vengues. No trates de pelear por tu cuenta. No trates de tomar la justicia por tu mano, porque Dios se encargará de ello. Dios está viendo, hermanos. Y recompensas a aquellos que hacen el bien y recompensa con otra cosa a aquellos que hacen el mal. Por eso,
Déjale tu causa a Dios, hermanos. Hermanos, el sufrimiento en este mundo es necesario. La Escritura dice que a base de tribulaciones entraremos en el reino de Dios. El sufrimiento en este mundo nos ayudará a valorar el cielo, porque los ángeles estaban en el cielo y no lo valoraron. Se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Pero porque nosotros hemos sufrido en este mundo, cuando estemos en el cielo sabemos valorarlo. Por eso, hermanos, es necesario que pasemos por tribulaciones en este mundo.